¿Qué pasa, gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión, como ya os fui adelantando en anteriores vídeos, nos vamos a introducir en los orígenes y comienzos de Walt Disney. Me decidí a hacer estos vídeos porque conozco a mucha gente y sé que hay mucha gente por ahí que se piensa que las andaduras de Walt Disney comenzaron con el largometraje de Blancanieves y los siete enanitos. Y nada más lejos de la realidad. Y es que Blancanieves y los siete enanitos, al fin y al cabo, no fue más que el resultado de muchos años de aprendizaje, en concreto entre 16 y 17 años, que por el camino nos dejó alguna que otra joyita. Así que nos remontaremos al año 1920 para conocer esos primeros trabajos de Walt Disney, que fueron los Laugh-O-Grams. Si eres nuevo por aquí y quieres estar al día de toda esta historia, suscríbete, dale like al vídeo si te ha gustado, comenta, comparte. Y dicho todo esto, comenzamos. Como ya he dicho, mucho antes que Blancanieves y Mickey Mouse, las primeras obras de Walt Disney datan del año 1920. Y en este vídeo pues vamos a ver esas obras que datan desde 1920 a 1922. Bueno, en esta primera etapa Walt Disney trabajaba como artista comercial en la ciudad de Kansas City. A veces trabajaba solo, a veces trabajaba con la ayuda de algunos amigos. Bueno, todo comenzó cuando Disney convenció al que era el principal exhibidor en salas de cine de Kansas, Frank Newman. Y todo esto para poder incluir pequeños fragmentos animados en un noticiario semanal que el propio Newman producía. En estos fragmentos titulados Newman Laugh-O-Grams mezclaba publicidad con humor y por desgracia solamente se conserva lo que fue la prueba piloto, y trataba sobre corrupción policial. Y es de las pocas animaciones a las que se le atribuye la total autoría a Walt Disney, que las hizo él solito. Bueno, pues estos fragmentos fueron todo un éxito, y a partir de aquí empezaron a llegarle encargos de animaciones de relleno para los intermedios y promociones en las salas de cines de Newman. Y fue justo a partir de aquí Walt Disney, que contaba con tan solo 18 añitos, movido por la ambición, cuando decidió probar con animaciones de cuentos de hadas. Para esto se inspiró en un animador neoyorquino, Paul Terry, y más concretamente en su parodia de las fábulas de Esopo, que se estrenó en junio de 1920. Pero Disney a estos cuentos de hadas les dio su propio toque, pues tenían un aire un poquito más moderno y las situaciones estaban adaptadas a unos ambientes un poco más contemporáneos. Su primer cuento de hadas le llevó nada más y nada menos que 6 meses de trabajo, mucho tiempo, junto con la ayuda de algunos aspirantes a animador, todos de origen local, y la del estudiante Rudolf Ising, el cual más adelante sería pieza clave para la fundación de estudios de animación como la Warner Bros. Y la Metro Goldwyn Mayer. Cosa fina. Bueno, pues el resultado de esos 6 meses de trabajo fue Little Red Riding Hood, la Caperucita Roja, en la cual, como dije antes, pues hizo una interpretación un tanto especial de sus personajes, como un lobo feroz urbanita que conduce un coche mágico, una abuelita que deja una notita diciendo que se ha ido al cine, y un héroe que rescata a su amada desde un avión con alas móviles. Pues todo muy novedoso para la época. Obviamente en estos cortos se nota mucho la inexperiencia y que eran unos principiantes tanto Walt Disney como sus colaboradores. Y es que aquí aún pues se utilizaban dibujos muy sencillos y fondos la verdad es que pues muy austeros. Una cosa muy curiosa es que esta animación estaba basada en la técnica del slash, de rasgado y recortado, que empezó a aprender de un manual de animación clásica de Edwin Lutz, de las fábulas del Sopo de Paul Terry y de los dibujos animados Crazy Cats de John Bray. Y por eso estos dibujos y fondos son tan simples, porque los dos se dibujan sobre el mismo plano, en el mismo papel. O sea que los fondos se redibujaban una y otra vez con el efecto temblor que esto conllevaba. El tópico de que todas las grandes empresas norteamericanas surgieron o nacieron en un garaje, bueno, pues a Walt Disney también le pasó. Pero casualmente esta fue la primera vez que trabajaba fuera de ese garaje. No que no es que trabajase en la calle, trabajaba en otro sitio. Y es verdad también que el equipo que manejaba Walt Disney pues era un poquito rudimentario. De hecho, la cámara universal que utilizaba para la fotografía la montó sobre una tabla con 4 soportes que él mismo se hizo. Bueno, durante todo este tiempo se va notando la progresión en el trabajo de Walt Disney. Y su equipo fue aumentando de un proyecto a otro en poco más de un año. Vamos, que empezó a crecer. Bueno, después de Little Red Riding Hood,
pisándole los talones, realizó el siguiente trabajo titulado The Four Musicians of Bremen, los cuatro músicos de Bremen. Bueno, pues ya en este corto no se contentó con hacer una trama sencilla y sin floritura, y empezó a crear gags más ingeniosos y a mejorar el ritmo cómico. Y como super dato muy importante, fue en este cortometraje en el que Disney empezó a trabajar con los famosos cels, puesto que Little Red Riding Hood fue el primero y el último corto que lo trabajó sobre papel. Esa fue la razón por la que tardó hasta 6 meses en terminarlo. Así que con todo este trabajo que se ahorraba, pues le podía prestar más atención a los fondos y a la trama. Bueno, pues con la reciente ampliación de su plantilla, Walt Disney dio un gran salto cualitativo en cuanto a la riqueza pictórica en Jack and the Beanstalk, Jack y las judías mágicas, y posteriormente en Goldilocks and the Three Bears, Ricitos de Oro y los Tres Osos. Pues Disney acabó prestándole mucha más atención a los decorados, y a este le seguiría el siguiente corto animado titulado Jack and the Giant Killer, Jack el exterminador de gigantes. En este corto encontraremos referentes para posteriores trabajos de Walt Disney, como por ejemplo esta tormenta marítima, donde la podremos encontrar de una forma un poco más elegante en un posterior trabajo de Walt Disney de los Silent Symphony que se titula Father's Noah's Ark, el padre del arca de Noé, y en Music Land, Tierra de Música. Y todo esto culminaría en la obra de Little Toots, Aventuras en alta mar de Tiempo de Melodía. ¿Qué te ha parecido? Pues creándose referentes para él mismo, para ir mejorando con los años. Como los personajes aterradores de dientes afilados y ojos brillantes que aparecen en este corto, pues todo eso los fue mejorando y fueron reapareciendo personajes muy parecidos en posteriores trabajos. Y ese don para la música y el ritmo que tenía Walt Disney, que ya queda patente desde el primer toque de corneta de la abuelita en Little Red Riding Hood. Y es que al final los Laugh-O-Grams, aunque son películas mudas, nacieron para el ritmo y para la música. E incluso nos ofrecía también las primeras versiones del reino de Disney con reyes, desfiles, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a medida que se iban sucediendo estos largometrajes, también iba quedando patente la presión que ejercía la situación económica por la que pasaba Walt Disney y su equipo. El estudio de animación de Walt Disney en Kansas City ya atravesaba problemas financieros desde que comenzaron. Y todo esto se debe principalmente pues a la inexperiencia y a acuerdos comerciales abusivos con los que Disney se dejó convencer. Es más, el estudio llegó a encontrarse en la bancarrota incluso antes de estrenar ninguno de estos trabajos. Una ruina. Y es que desgraciadamente para Disney, y digo desgraciadamente para él porque a nosotros como fans y consumidores nos ha dejado un interesante legado, no nos podemos quejar. Y desgraciadamente para él porque él llegó a encontrar a un distribuidor para sus cuentos de hadas que era una empresa que no terminaba, no era trigo limpio, por así decirlo. Esta empresa era la Pictorial Club de Tennessee, que le prometió y nunca le llegó a pagar $11.100 por 6 de los 12 Laugh-O-Grams que Disney tenía en mente. ¿Y todo esto qué supuso? Pues que gran parte de la plantilla que estaba ya saturadísima, trabajando bajo presión y que incluso no cobraba, pues que dejaran la empresa en el año 1922, incluido su mayor colaborador, Ub Iwerks. ¿Os suena este nombre? Ub Iwerks fue el que años más tarde, junto con Walt Disney, crearía el mayor exponente de la marca Disney, Mickey Mouse. De hecho, también fue el creador de la cámara multiplanos y el método Xerox, o sea, un genio. Así de este modo, mientras los dibujos y los diseños iban progresando, las animaciones empezaron a dar pasitos hacia atrás. Animaciones que cada vez eran más simples y que estaban cronometradas al segundo. Bueno, de estos cortometrajes, los dos últimos que Walt Disney llegó a realizar fueron Cinderella y Puss in Boots, que por cierto, si queréis ver los cortometrajes completos, los tenéis disponibles en esta lista de reproducción, para que no os perdáis ninguno. Bueno, pues al final del todo, Walt Disney llegó a demandar a la Pictorial Club de Tennessee, llegó a ganar el juicio, pero recibió pocas compensaciones. Bueno, durante mucho tiempo se llegó a pensar que estos cortometrajes nunca llegaron a estrenarse. Y como sucedería con otros cortometrajes mudos, con la llegada del sonido al cine, muchos de estos cortometrajes cayeron en el olvido. Pero la Pictorial Club de Tennessee encontró el modo
de lucrarse con estos cortometrajes tras el éxito en 1928 de Mickey Mouse, a los cuales le acabaron añadiendo bandas sonoras y las acabaron distribuyendo con nombres diferentes a los originales. 4 de esas copias restauradas las acabó distribuyendo una empresa británica llamada Wardor's Films, que entre 1929 y 1930 la estrenó como la serie titulada Peter the Puss, Peter el gatito. Incluso Wardor llegó a diseñar un logotipo de Peter que se parecía mucho bastante al gato Félix y tituló a los dibujos animados sin hacer referencia a los cuentos de hadas. Y es que para que ustedes lo sepáis, en esta época pues imperaba bastante lo que era la ley de la jungla en este negocio independiente, y Walt Disney y otros animadores pues no le quedó más remedio que tener que lidiar con esta gente. Pero por suerte, años más tarde, hubo un grupo de historiadores del cine de animación, tanto de Inglaterra como de Alemania, como de Estados Unidos, y realizaron una ardua tarea de investigación y de preservación e hicieron un poquito de causa común con la Walt Disney Company y el Museo de Arte Moderno, pues para preservar toda esta obra. Básicamente para hacerse con todas estas obras y decir, esto era de Walt Disney. Bueno, aparte de estos cortos animados, también de esta época, se conserva uno de los 2 encargos que Disney llegó a recibir por parte de un dentista llamado Thomas B. McCrum. En esta ocasión no era un corto animado, sino de imagen real titulado Tommy Tucker's Tooth, donde se muestran los beneficios pues de realizar un cepillado de dientes regular. Y en líneas generales, señores, así fue como se desarrolló esta primera etapa de Disney con los Lafograms. Pero para terminar con esta etapa y enlazar con la siguiente, el último Lafogram que realizó Disney mezclaba imagen real y animación. Este corto se titulaba Alice's Wonderland, que veremos ya en el siguiente vídeo. Y lo que muestra es a una Alicia siendo recibida por una corte de dibujos animados a lo que sería siendo pues su mundo de fantasía o su mundo de las maravillas. Bueno, lo dejo ya aquí porque este al fin y al cabo es el corto que hace de nexo entre esta primera etapa y la siguiente. Así que si no te quieres perder cómo continúa esta historia, pues ya sabes lo que tienes que hacer. Suscríbete a mi canal, dale like al vídeo que seguro que te ha gustado. Comenta, comparte, que me haces un gran favor. La segunda parte de este vídeo dentro de 2 semanas. La semana que viene toca review de la trilogía de la Cenicienta. Espero verte. Así que nos vemos, queridos. Adiós.